El Evangelio de este tercer domingo de Pascua está tomado de Juan capítulo 21, versículos del 1 al 19. En él se nos relata dos escenas a orillas del lago de Tiberíades. La primera escena presenta a Jesús resucitado que dice a los 7 discípulos mencionados en el Evangelio de echar la rega a la derecha, mientras que la segunda escena trata del triple interrogatorio que Jesús hace a Simón Pedro. Hasta ahora, según se nos ha narrado en los Evangelios, Jesús se ha aparecido a María Magdalena, a algunas mujeres, a Cleofás y a otro discípulo que se dirigían hacia Emaús, a Simón Pedro, a los discípulos en ausencia de Tomás y a Tomás en compañía de los discípulos. Todas esas apariciones de Jesús se llevaron a cabo en Jerusalén, pero ahora Jesús resucitado se manifestará en Galilea. En los Evangelios de Mateo y Marcos, el ángel o un joven dijo a las mujeres que Jesús iría a Galilea y que allí lo verían sus discípulos. Incluso, según el Evangelio de Mateo, el mismo Jesús resucitado dijo a las mujeres de avisar a los discípulos para que fuesen a Galilea. El mar de Tiberíades es llamado también mar de Galilea. Juan hace esta aclaración en el capítulo 6, versículo 1 de su Evangelio. También Mateo y Marcos lo llaman mar de Galilea. En su ribera, Marcos sitúa la vocación de los 4 primeros discípulos de Jesús, la llamada de los hermanos Simón y Andrés, y de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Lucas, en cambio, denomina el lugar como lago de Genesaret. Galilea, en este sentido, es importante en la vida de los discípulos, porque, de acuerdo a los evangelios sinópticos, allí comenzó todo. Allí llamó Jesús a sus primeros discípulos. Allí pasan de ser pescadores por profesión a ser pescadores de hombres por vocación. Juan, en cambio, concluye su evangelio con los discípulos al borde del mar de Galilea. El evangelio dice que estaban Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de quienes no se mencionan sus nombres. De Simón Pedro sabemos algunas cosas: pescador, hijo de Jonás, hermano de Andrés, originario de Betsaida como Felipe. Fue un hombre casado. Su suegra fue curada por Jesús de una fiebre muy alta. Fue un hombre que reconoció que Jesús tenía palabras de vida eterna, y lo reconoció como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Fue un hombre entusiasta, a tal punto de querer entregar su vida por Jesús, como lo dijo en la última cena. Pero también fue un hombre temeroso, a tal punto de negar 3 veces conocer a Jesús antes de que cantase el gallo. Testigo del sepulcro vacío, y luego testigo del resucitado. Hoy escucharemos que Jesús le pregunta 3 veces si lo ama más que a los demás, para poder encargarle su grey. El evangelista Juan menciona en segundo lugar a Tomás, quien en los sinópticos siempre aparece en la lista de los 12 en 8º lugar. Tomás, nos dice el evangelista Juan, es llamado el mellizo o dídimo. Es quien dijo de ir a morir con Lázaro luego de que Jesús afirmase que había muerto. Tomás es quien preguntó a Jesús cuál era el camino, a lo que Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás es de quien hemos escuchado el domingo pasado que no estaba presente cuando Jesús se manifestó a sus discípulos y que no quiso creer hasta que tuvo experiencia tangible de Jesús resucitado. Tomás fue aquel discípulo a quien Jesús le dijo que no fuese incrédulo, sino creyente. Pero también fue el discípulo que después de aquella manifestación de Jesús expresó su profesión de fe diciendo: Señor mío y Dios mío. En el Evangelio de hoy encontramos a Tomás pescando junto a Simón Pedro y a los demás. Luego el evangelista Juan nombra a Natanael. El nombre de Natanael solo aparece en este Evangelio.
Él fue guiado por Felipe para que conociese a Jesús. Su escepticismo sobre el hecho de que de Nazaret saliese algo bueno se torna en fe cuando Jesús le dice que lo había visto debajo de la higuera antes de que llegase a él. De modo que Natanael profesa su fe diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Después de ello no se menciona a Natanael hasta el Evangelio de hoy, donde se dice que es de Caná de Galilea, y donde lo encontramos con Simón Pedro y los demás discípulos. En los sinópticos, Felipe siempre viene mencionado junto a Bartolomé, de modo que se piensa que Natanael, que viene mencionado por Juan junto a Felipe, es el mismo que el Bartolomé de los sinópticos. Después, Juan nombra a los Zebedeos. Según Marcos, los hijos de Zebedeo fueron llamados por Jesús como Boanerges, es decir, hijos del trueno. Estos son mencionados solo una vez en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio de hoy. En los sinópticos, en cambio, vienen nominados en distintas ocasiones. En la narración de Mateo y Marcos, sobre la llamada de los 4 primeros discípulos, aparecen Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que eran pescadores. Aparecen arreglando las redes en su barca con su padre. Dejando a su padre, dice Marcos, siguieron a Jesús. Lucas menciona que los hijos de Zebedeo estaban asombrados, al igual que Pedro, a causa de la pesca milagrosa. El evangelista Mateo mencionará a la madre de los hijos de Zebedeo, quien pidió a Jesús para sus hijos que se sentasen uno a su derecha y el otro a su izquierda en su reino. En el Evangelio de Marcos, en cambio, serán ellos mismos quienes harán este pedido a Jesús. Ellos, sin ser realmente conscientes de lo que decían, afirmaron que podían beber de la copa de la que Jesús bebería. Después vienen presentados en Getsemaní junto a Pedro, quienes fueron tomados por Jesús que se dirigía a orar. Finalmente Juan los presenta junto a Simón Pedro y a los demás en el Evangelio de hoy. De los 7 discípulos nominados, 3 de ellos tienen algo en común. Simón Pedro, Tomás y Natanael han profesado su fe en Jesús, reconociéndolo como el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor y el Rey de Israel. Juan comenzó su Evangelio dando testimonio de Jesús como la palabra hecha carne. Ahora lo termina con aquellos que en diversos momentos han profesado su fe en Jesús. Simón Pedro, nos dice el Evangelio, va a hacer lo que había dedicado a hacer gran parte de su vida, pescar. No va solo, van con él los demás. Es interesante cómo Juan hace tomar la iniciativa de la pesca a Simón Pedro. Esto se comprenderá mejor cuando Jesús le encomiende el cuidado de su rebaño. El narrador nos dice que esa noche no pescaron nada. Son palabras que nos suenan familiares porque nos hacen recordar la escena de la pesca milagrosa relatada por el evangelista Lucas. En esa ocasión Jesús se dirigió directamente a Simón, pero ahora se dirige a todos ellos. Como en aquella ocasión, estuvieron bregando toda la noche. Como en aquella ocasión Jesús les dirá de echar la red. Como en aquella ocasión obedecieron a las palabras de Jesús. Y como en aquella ocasión sacaron una gran cantidad de peces. Los discípulos no sabían que era Jesús resucitado. No lo reconocen los discípulos que iban a Emaús. Dice Lucas que sus ojos estaban incapacitados para reconocerle, y sólo se les abrieron los ojos y lo reconocieron al partir el pan. María Magdalena no sabía que era Jesús cuando le preguntó por qué lloraba. Sólo lo reconoció cuando la llamó por su nombre. Si el discípulo a quien Jesús amaba pudo reconocerle, fue gracias a que el mismo Jesús cariñosamente los llamó muchachos, y porque encontraron una enorme cantidad de pescados grandes. 153, dice el evangelista. Es decir,
Jesús les ayuda a reconocerle a través de algunos gestos realizados antes de su resurrección. De esta forma les abre el entendimiento para comprender que debía resucitar de entre los muertos. Así como el discípulo amado y Simón Pedro fueron protagonistas en el descubrimiento del sepulcro vacío, así también ahora ellos toman el protagonismo para reconocer e ir donde el Señor. Por eso Juan dirá que una vez en tierra, nadie se atrevía a preguntarle quién era, porque habían comprendido que era el Señor. Jesús los espera con el fuego y el pan a la orilla del lago. Los apóstoles llevan los peces. Cuando Jesús les pide los pescados, es inevitable pensar en el pasaje de la multiplicación de los panes y en el Jesús de los sinópticos que les dice: «Denles ustedes de comer». Pero también los verbos tomar y dar empleados por Juan nos parecen familiares, ya que fueron usados por Jesús en la última cena cuando tomó y dio el pan y el vino a sus discípulos. Así también con los discípulos en Emaús, donde Jesús tomó el pan y se los dio. De modo que la fracción del pan ha quedado no solo en la memoria de los discípulos, sino también en nosotros. Pero ahora tenemos que pasar a la segunda escena del Evangelio de hoy. Después de comer, Jesús comienza a interrogar a Simón Pedro: ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? En las 3 ocasiones Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Juan. Cuando Jesús conoció a Pedro, también lo llamó del mismo modo. Dice Juan que Jesús fijó su mirada en él y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Ahora el evangelista retoma ese momento y quiere hacer comprender al lector por qué Jesús lo llamó piedra. 3 veces interroga Jesús a Simón Pedro. Solo en la primera y segunda vez Jesús le pregunta si lo ama. La tercera vez Jesús baja el horizonte de exigencia y le pregunta si lo quiere, porque Simón no ha sido capaz de decirle en ningún momento que lo ama. Siempre le ha contestado que lo quiere. Solo en la tercera vez se da a conocer al lector que Pedro se entristece. Es inevitable pensar en las 3 veces que Simón negó a Jesús. Simón no puede ocultarse delante de Jesús. Él lo sabe todo. Él también sabe que lo quiere a pesar que lo ha negado en el pasado. Pero las preguntas que le hace Jesús son para hacerle comprender que debe cuidar de sus ovejas. Simón tiene que ser pastor de rebaño de Jesús. Simón Pedro tiene que ser esa piedra, como dice Mateo en su Evangelio, sobre la que Jesús edificará su iglesia. Jesús le dice a Simón Pedro que tendrá que llevar adelante la misión que le está confiando y tendrá que dejarse guiar por él, al punto de tener que entregar su vida a causa de su nombre. Es lo que dice el evangelista después de reportar las palabras de Jesús a Pedro. El Evangelio de hoy finaliza con la invitación de Jesús a Simón Pedro para que lo siga. Pedro lo ha seguido desde que lo conoció, pero ahora sigue a Jesús resucitado y lo seguirá hasta el final de sus días. Que este tiempo de Pascua nos ayude a renovar nuestro seguimiento a Jesús resucitado, que sepamos ser obedientes a su palabra como lo fueron los discípulos al echar las redes, que aprendamos a reconocer su presencia como el discípulo amado, que seamos valientes para profesar nuestra fe como lo hicieron Pedro, Tomás y Natanael, que podamos disfrutar de la fracción del pan cada domingo en la Eucaristía, que renovemos nuestro amor a Jesús, que nos confía una misión específica a cada uno como miembros activos de su Iglesia.